Hablar como todos los viernes con José Luis Romero Apis, quien hoy escribe un artículo en Excelsior que se llama El Triángulo de Excelencia Política, que me dejó pues muy pensativo, con muchas reflexiones. Vamos a hablar ahora de él. ¿Cómo estás, querido Pepe? Gusto saludarte. Muy bien, Pascal. Mucho gusto de saludarte como todos los viernes. Dices en tu artículo que los países serios, pues como al que incluyes a México, pues dices que requieren de un triángulo de excelencia que integran la libertad, la justicia y la paz, y que cuando se carece de alguno, la enfermedad es grave. Cuéntanos de esto, Pepe. Efectivamente, considero y lo pongo en esta nota que estos tres factores son lo que forma una excelencia política. Digamos, serían las patas de una mesa. Así es, cuando tienes libertad, Sí. cuando tienes justicia y cuando tienes paz, Sí. ya puedes construir lo demás. Sí. Una democracia, un humanismo, un desarrollo, un bienestar, etc. Cuando no tienes esos tres... No puedes construir Y ninguna qué de buena esas cosas. frase has hecho, le falta una pata a tu mesa. ¿Qué le pones a la mesa encima? Nada. Sí. Ejemplificamos ahí que la democracia sin justicia, por ejemplo, se llama linchamiento. Es decir, es muy democrático el linchamiento. Sí. Todos dijeron que lo lincharan, pero no es justo. Y así sucesivamente, si falta alguno. El bienestar sin libertad, dice, se llama protectorado. Es un protectorado. Sí. y así sucesivamente. Sí, la igualdad sin paz, etcétera. ¿Cómo andamos en México en cuanto a esas tres patas de la mesa? O los tres cimientos, vamos a llamarlo. Vamos a comenzar por lo bueno, porque viene el fin de semana. Y no entristecernos. De las tres, yo creo que hay una que tenemos tradicionalmente y en buena hora los mexicanos, que es la paz. A ninguno de nuestros regímenes le ha gustado la guerra, y no solo la guerra... Pero depende cómo definamos paz, ¿no? Porque habrá muchos mexicanos que nos escuchan que dicen, no, pues no estamos viviendo No, paz lo que en este tenemos país. es una alteración de violencia muy grave en todos los sentidos. Es decir, hay violencia en las calles, hay violencia criminal, hay hasta violencia familiar. Sí, bastante. Mucha. Pero tú te refieres a paz en hay términos violencia política. de guerra con otros países. De guerra con otros países. No nos gusta pelearnos con los Estados Unidos, tampoco con Guatemala, con nadie, incluso hasta en las cosas no guerreras, las comerciales, las migratorias. Digamos que evitamos el conflicto. No nos gusta el conflicto, nos gusta arreglar las cosas, y así lo tenemos incluso en nuestra Constitución, de manera pacífica. ¿Cómo vamos en las otras? Bueno, en materia de libertades, habíamos avanzado durante un siglo, digamos, en un avance muy bueno. Cada vez más libertades, cada vez más garantías. A veces no se respetaban mucho, pero digamos, después de Díaz Ordaz, empezó a haber un ambiente, un aroma de tolerancia. Cierto que a ningún político le gusta los que no piensan como él, los que no hablan como él, los que lo critican, vamos a decir, si me permite, los que se lamentan, pero lo aguantaban. Ahora ya hay un aroma de que empieza a haber cierta intolerancia, que ya no gustan los partidos opositores, que ya no gustan los comunicadores críticos, que ya no gustan los ciudadanos, esto es gravísimo, los ciudadanos que no están contentos. Y entonces... Bueno, a veces hasta las víctimas estorban, ¿no? A veces hasta las víctimas estorban, entonces eso es delicado. Sí. La justicia avanzaba muy lento a nuestros gobernantes tradicionalmente, no estoy hablando hoy. Tradicionalmente no les gustaba mucho la justicia, o en el mejor de los casos no les importaba mucho. Pensaban que la justicia era
el tema número 19 de la agenda nacional. Pero ahora ya hemos visto ciertas agresiones a ello. La reforma judicial, la reforma judicial, la reforma al amparo, sí, que han sido, yo te diría, pues como abogado y como gente que está en contacto con esto, más destructiva de lo que se alcanza a ver. Es decir, lo que oyes, lo que dices, lo que se habla en el Congreso, en los medios, en las calles, es menos grave de lo que hay en el fondo. Es decir, pareciera como si un enfermo muy grave, muy terminal, dijeras, hoy me siento tiene bien. muy mal color. Sí. Bueno, el color es lo de menos. Es lo que está dentro. Habías de ver lo que tiene adentro. Entonces, eso es ¿Ves por qué te digo que tu artículo me dejó muy pensativo y yo diría que hasta preocupado? Así que de esas tres patas, libertad, justicia y paz, tenemos el tema de la paz, en el sentido que no nos peleamos con otras naciones. La paz interior es otra cosa. Sí. La libertad pues está en remisión y la justicia también, ¿no? Tiene compostura, también es víspera de fin de semana, vamos a ponernos contentos. Sí son enfermedades que tienen cierta compostura. La libertad la puedes componer de un régimen a otro, de un sexenio a otro. Es decir, de un régimen no tolerante a un régimen tolerante. Y con eso compones. Y cambió en una semana. Sí. La justicia no es tan rápida, porque ahorita la destrucción ha sido orgánica, profesional, intencional, sistémica, intencional. Y aunque ahorita quisieras componerla con la mejor intención, con la mayor... No, pues, ¿qué haces con los jueces? Te vas a tardar ya muchos años. Muchos años. Muchos años en componerla. Bueno, dices tiene compostura y leyendo tu texto, creo que el médico o el mecánico, o como queramos llamarle, al que realiza esta compostura, se llama sociedad. La sociedad es importantísima. Sí. Sociedad, porque nos pones el ejemplo de Italia, por ejemplo. Dices, ha tenido muy poco gobierno, cambian de primer ministro, o cambiaban, porque parece que la actual a lo mejor sí va a durar un poco más, pero cambiaban de primer ministro pues casi como de ropa, ¿no? Y sin embargo, Italia va muy bien, sin necesidad de su gobierno. Sí, porque siempre ha ido muy bien. Es un país que tiene una empresa muy eficiente, tiene un sindicalismo muy fuerte, una justicia muy firme, un sector profesionista muy sólido. Desde que murió Mussolini, pues no se pelea con ningún país. En fin, o sea, Italia es un país que, a pesar de no tener mucho gobierno, tiene una sociedad muy fuerte que es la que mantiene el país. ¿Cómo anda la sociedad mexicana? La parte buena de la sociedad anda, yo diría, muy bien. Tenemos muy buena empresa, muy buena planta laboral, muy buena planta profesional. La comunicación es excelente en cuanto a información, en cuanto a crítica, en cuanto a opinión, muy seria, muy sólida. Bueno, nuestros gobernantes dicen otra cosa. El sindicalismo está razonablemente bien. En fin, nuestra sociedad, que es la que ha sostenido al país en las últimas décadas, Es decir, el producto nacional... No, pues la sociedad construyó el INE, ¿no? ¿A quién se le debe? INE, ¿no? Nuestra producción, nuestro trabajo, ¿a quién se le debe? Nuestro medio de comunicación, ¿a quién se le debe? ¿A alguna agencia gubernamental o a los medios privados? El servicio profesional, ¿a quién se le debe? ¿A los profesionistas del Estado o a los profesionistas privados? Las universidades, hay 10 públicas muy buenas, pero hay 10 o 15 privadas excelentes también. En fin, la sociedad es un bastión importantísimo de esperanza para México. Me dijiste esa es la parte positiva y la que no es tan positiva. La que no es tan positiva es la que vemos cotidianamente, la inseguridad. Difícil de componer además de un día para otro. Parece que la cuestión presupuestaria, el régimen de dinero del Estado, según escucho a los especialistas, está mal.
y al parecer se quiere apoyar en una mayor recaudación y no en factores más sólidos. Como fomentar el empleo. Como fomentar el empleo, como fomentar el crecimiento. Si no tienes una buena economía, nunca tendrás una buena hacienda. Son palabras de Antonio Ortiz Mena. Si tienes cero crecimiento, nunca va a crecer tu presupuesto. Nunca. Podrán crecer tus necesidades, pero no tu presupuesto. Ahora, hablas también del futuro, hablas de los jóvenes, y por eso te preguntaba, ¿qué tan capaz ves? Porque finalmente, pues sí, algunos ya vamos rumbo a la salida de la actividad profesional, la vemos por lo menos ahí en el horizonte esa salida, pero le va a tocar a los jóvenes recomponer muchas cosas. Sí. El deterioro de la libertad, el deterioro de la justicia. ¿Cómo ves a la sociedad mexicana en términos de arreglar esas patas que hoy están desvencijadas? Yo te diría, Pascal, que fundamentalmente la apuesta, si yo tuviera que apostar, lo van a arreglar los jóvenes mexicanos desde la sociedad, no desde el gobierno, porque ya no quieren ser políticos. Si me permites, te pongo un ejemplo que le ha sucedido a muchos en diversas partes. Yo doy clases en una universidad pública, en la UNAM, en la Facultad de Derecho, muy ligada con la profesión política. Una clase muy ligada con el servicio público, Derecho Constitucional. Ninguno de mis alumnas y de mis alumnos, ya en varios semestres, quieren ser políticos. No estoy hablando de una universidad privada, una universidad pública. No estoy hablando de una carrera como veterinaria, derecho. No quieren ser políticos, desprecian la política, tienen mala opinión de los políticos, creen que es una profesión de gente deshonesta, mentirosa, incumplida y sin honor. Pero eso es un problema, ¿no? Eso es grave. Es un problema grave. Muy grave, porque entonces... ¿Quiénes van a ser los políticos del futuro entonces? Los que haya, lo que te encuentres. Si no tienes buenos médicos, te va a operar el que haya, el que exista. Si no tienes buenos cantantes, ¿quién va a cantar? Pues el que quiera levantarse a cantar. El menos desafinado. Así es. Eso es lo que va a pasar. Y creo que en México y en el mundo ya está pasando, Pascal. Creo que ya no le estoy haciendo al adivino, sino simplemente al reseñista. A ver, tenemos un par de minutos menos, pero esta frase que pones en tu texto, la apuesta nacional está en manos de los jóvenes, pero ya no asocian su proyecto de vida con el proyecto nacional. No, ellos ya quieren ser profesionistas, empresarios, comunicadores, etcétera. No quieren ser senadores. No quieren ya ser senadores. No hay un senador al que admiren. No hay un político al que admiren, ni que quisieran que sus hijos los admiraran. Entonces que voltean y ven a don Augusto López Hernández, y ven a Cuauhtémoc Blanco, y ven a... ¿Les gustaría que sus hijos fueran como ellos? Yo creo que no. Yo creo que no. Es decir, lamentablemente, pues ni siquiera tenemos ya buenos tribunos, ¿no? No hay oratoria, no hay acción, no hay cumplimiento, no hay requisitos esenciales de la política. Y eso nos da para un tema muy bueno. Pues ahí está el artículo de José Elías Romero Apis, no se lo pierda. Triángulo de Excelencia Política, lo encuentra en Excelsior. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Pascal, y muy buen fin de semana para todos.